Presentamos un cordial saludo a todos los televidentes de Canal 8 Conecta. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio Parroquia, Comunidad de Comunidades, que lleva hasta sus hogares el Canal 8 Conecta, que muestra lo tuyo, muestra tu gente. Sean bienvenidos a este espacio con la palabra de Dios y a la reflexión que les podemos brindar humildemente, con tal de que nuestra vida cristiana sea fortalecida y alimentada con estas vitaminas para el espíritu que les presentamos el Padre Bernardo y este servidor de ustedes a través de este medio de comunicación. Un saludo muy cordial, queridos televidentes de su Canal 8 Conecta, que muestra lo tuyo, tu gente, en esta reflexión que, a la luz del Evangelio que escucharemos el próximo domingo, 31 de julio, nos llevará a conocer más al Señor. Escuchemos pues el texto que es tomado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículos 13 a 21. En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos televidentes, este trozo del Evangelio que hemos leído nos ubica de nuevo en el seguimiento del Señor. Si hemos estado atentos a los distintos evangelios que se nos han venido presentando los distintos domingos, Lucas nos está dando pistas de lo que significa ser seguidor del Señor, ser discípulo del Señor. Nos ha hablado de que hay que cargar la cruz, de que hay que dejar lo que está atrás y seguir adelante. Nos ha dicho que hay que ser prójimos del otro, que hay que dedicarle tiempo a lo esencial, que es la escucha de la palabra de Dios, que hay que hablar también con Dios en la oración, como escuchábamos el domingo pasado. Y ahora nos llega un trozo del Evangelio donde de una manera concreta se habla de las riquezas, del modo de tener las riquezas, de administrarlas, de servirnos de ellas, pero a la vez del equilibrio que se debe tener, no poniendo el corazón, empeñándolo solo en las riquezas. El texto del Evangelio empieza con un caso de la vida real que tan tranquilamente hoy podría aplicarse en nuestro mundo. Alguien se acerca a Jesús y le dice: dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Es decir, alguien está preocupado por los bienes materiales, por una herencia que posiblemente ha recibido, pero que parece no está justamente distribuida.
Y la respuesta de Jesús es: ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre nosotros? ¿Sí? Creo que aquí Jesús da a los cristianos y concretamente a la iglesia un modo de proceder muy concreto. La iglesia no ha sido nombrada árbitro o juez en asuntos económicos. Eso no le corresponde. Más bien, lo que debe hacer es iluminar, sugerir, inducir a los fieles sobre el manejo de las riquezas. Y tal vez por ello esa palabra de Jesús, que ya no es dirigida a este hombre que le pregunta y le hace esta petición, sino a la gente en general. Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Fíjense qué sencilla esa expresión, pero qué tan clara y tan clave en la vida de un ser humano. Guardaos de toda clase de codicia. Creo que todos los seres humanos experimentamos ese deseo de acaparar, de tener cosas, de tener dinero si es posible, porque, como se dice, el dinero tiene muchos amigos y a nadie le sobra. Pero cuando el corazón se empeña en acaparar dinero, en tener y tener, sucede que nunca está satisfecho, porque el corazón del hombre no se llena con el dinero. Pero sucede algo más grave, que por tener dinero muchas personas son incluso capaces de robar, de matar, de humillar a otros, de pasar por encima de otros. Es lo que se conoce normalmente como avaricia. Y entonces Jesús sigue en ese relato, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Es claro que todos necesitamos de los bienes materiales para sobrevivir, y para tener una vida digna pues se requiere un mínimo de elementos materiales, de dinero para comprar alimentos, de techo para tener una vivienda. Pero la clave está en que no hagamos depender la vida de los bienes. Aunque uno ande sobrado incluso, la vida no depende de sus bienes. Y por ello Jesús relata esta parábola de un hombre que, teniendo una gran cosecha, empieza a hacer cálculos y dice: tengo una cosecha muy grande y no tengo dónde almacenarla, ¿qué haré? Y entonces dice: derribaré los graneros, construiré otros más grandes, almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha, y entonces me diré: tienes bienes acumulados para muchos años, túmbate, come, bebe y date buena vida. Fijémonos, la actitud o el pensamiento de este hombre es egoísta. No piensa en los otros, no piensa en la solidaridad. Cree que teniendo bienes lo tiene todo y por ello quiere almacenar su cosecha en unos graneros más grandes e incluso dedicarse la vida a no hacer nada, a pasarla bueno, como se diría: come y bebe y date buena vida. Y no es que el Señor no quiere que tengamos buena vida, claro que sí, pero que nos demos cuenta que la vida no puede depender de los bienes. Los bienes son un medio, nos ayudan a vivir mejor, pero no depende de los bienes. Y por ello, frente a esa expresión de este hombre, tienes bienes acumulados para muchos años, viene esta otra expresión de Jesús: necio, esta noche te van a exigir la vida, lo que has acumulado, ¿de quién será? Como indicando que todo lo que ha trabajado y todos los bienes que ha adquirido, ni siquiera los va a poder disfrutar, porque esa misma noche le será pedida la vida. Por eso dice el texto, y con esto concluye la parábola: así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Se trata de utilizar bien los bienes materiales que tenemos, porque los necesitamos, pero no de poner el corazón solamente en ellos, porque la vida está pegada de un hilito, como decimos coloquialmente. Depende de Dios, no de nosotros. ¿Quién puede asegurar que va a vivir muchos años? No sabemos cuándo llegará el momento de la muerte. Lo importante es que lo que tengamos, lo tengamos para vivir bien. Y en ese vivir bien está la solidaridad con los demás, el compartir con los demás.
Precisamente en esta semana en que estamos leyendo este texto, la parroquia está celebrando un banquete con los pobres que cada año realiza y que quiere tener ese sentido de solidaridad de las personas pobres que a lo largo del año reciben sus mercados, las donaciones que con fondos de la parroquia y con la generosidad de muchos de los fieles en la parroquia se consiguen, se comparten con ellos, en eso que se ha llamado la Casa Pan y Vida, el Banco de la Leche, y que es una muestra de la solidaridad de que teniendo bienes no los acaparamos solo para nosotros, sino que los compartimos especialmente con los más necesitados. Pues bien, esta es una forma concreta, como muchas otras que hay en la iglesia y fuera de la iglesia. Podemos hacer mucho bien con lo que tenemos. Es decir, si tenemos una vida digna y agradable, podemos ayudar a otros a que tengan una vida más digna, más agradable. De manera que de este texto podríamos sacar muchas enseñanzas. Yo los invito a que pensemos en esa expresión de Jesús: guardaos de toda clase de codicia, porque aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y las obras buenas son las que quedan como recuerdo para muchos. Los bienes materiales nadie se los puede llevar a la tumba. En la liturgia de la palabra de este domingo vamos a escuchar este texto donde creo que hay dos términos que se reclaman allí. El uno es un reclamo, el otro es una advertencia, y es el primero la justicia. Dígale a mi hermano que reparta conmigo la herencia. O sea, es un llamado a la virtud de la justicia distributiva, que cuando la caridad no entra a operar allí, entonces viene la parte de la ley, digamos la parte legal, lo que es de justicia, para poder de alguna manera que se distribuyan las cargas equitativamente. Cuando el fundamento a la hora de repartir una herencia es la justicia, es la caridad, es la equidad, sencillamente no hay dificultad, no hay problemas. Cuando alguna persona de estos tantos casos que se nos presentan a diario, hacen la consulta, en la consejería, en la asesoría espiritual, sobre todo en la consejería, cuando a veces ciertos integrantes de familias llegan a preguntar porque hay problemas en la familia por la distribución de una herencia, porque hay un hijo o una hija más ventajoso que los otros, digamos lo más angurrioso, más acaparador. Entonces viene el problema. ¿Quién quiere quedarse con toda la parte de la herencia? Y seguro estoy que no es el que mejor trato le dio a los papás cuando estuvieron enfermos o cuando estuvieron ancianos. No fue el que más se preocupó por ellos. El más angurrioso es el que menos aportó, el que menos le dedicó tiempo, el que menos estuvo al tanto de ellos. Por ese corazón tan vacío de caridad, nunca los atendió, pero a la hora de que mueren, son los primeros en saltar como cuervos, como gallinazos hambrientos sobre la tripa, sobre la mortecina, para ver qué parte se pueden llevar. Son ellos los más duros de corazón, los que primero reclaman y los que primero brincan a ver qué les quedó o con qué se pueden quedar. Y eso es triste porque el Evangelio mismo lo dice. Pero es más triste saber que hoy, pleno siglo XXI, en medio de nuestra comunidad, ahí siguen habiendo casos de ese tipo. Eso es lo más triste y lo más doloroso, lo más vergonzoso. Viene la otra palabra, la codicia. No os dejéis arrastrar o atrapar por la codicia. La persona codiciosa deja endurecer el corazón. Y cuando el corazón se endurece, se vuelve tan duro como una roca, como un pedernal. Y eso hace que entonces no haya sentimientos de compasión para con los demás. Es aquí cuando el ser humano tiene que revisar su proceder, la manera como entiende los bienes materiales, cómo recibe y cómo acepta los bienes materiales,
y cómo administra esos bienes materiales que no son suyos, no son míos, no son nuestros. Simplemente Dios los ha colocado en nuestras manos para que los administremos, seamos administradores de esos bienes y los utilicemos siempre para el bien, para tener una calidad de vida. Nadie ha dicho que el dinero es malo. El dinero no es malo ni es bueno en sí mismo. Es bueno lo que hagamos con él. Si alguien tiene las posibilidades de haber nacido en una familia adinerada, de haber hecho unos ahorros por la vía del bien, por la vía legal, ¿por qué no disfrutarlos? De esa buena calidad de vida. Dele buena calidad de vida a sus hijos, a su familia. Lo puede hacer. Pero no acumule ni acumulen riquezas para saber que otros van a disfrutar lo que usted con sudor y esfuerzo ha ganado. No sean, digámoslo, ignorantes. Usted matase trabajando toda una vida, acaparando, ahorrando, tacaños hasta más no poder, de no gastar lo que pueden, de lo mesurado, de darse una buena calidad de vida, para amasar riqueza, para que otro después venga y se la gaste, la despilfarre o le dé un mal uso. Hay que pensarlo bien, cómo administramos esos bienes. Y el caso de la parábola que trae Jesús es para ilustrar esa realidad. Ya me puedo dar una buena vida, puedo estar tranquilo, porque la cosecha fue abundante, los graneros hubo que derribar los que habían, eran insuficientes, se hicieron otros grandes, bodegas más grandes, se llenaron y hay un producido, hay un producto para mucho tiempo. Y después, con esos alardes de grandeza, de confort, de comodidad, de seguridad en las cosas materiales, dice que el tipo se sienta sobre ese maíz o sobre ese trigo, sobre ese grano, a rascarse la panza y a decir: ya tengo para mucho tiempo, ya puedo dedicarme puedo sentarme a descansar, a dormir, a darme buena vida, a banquetear, porque tengo para mucho tiempo. Y se deja escuchar aquella voz que nadie quiere escuchar y que nos da miedo escucharla y que nadie está preparado para ella. Necio, todo eso que usted acumuló, ¿para quién va a ser? Porque usted esta noche te vas a morir, vas a colgar los guayos, vas a estirar la pata, vas para la tumba. ¿Para quién va a ser todo eso que quedó acumulado? ¿Para quién trabajaste? Yo creo que hoy, coincidencialmente en este momento en que grabamos este programa para servirlo a ustedes, queridos televidentes del Canal 8 Conecta, la parroquia está realizando una actividad desde la pastoral caritativa. En la cabeza del padre Luis Fernando, como párroco y como delegado encargado de la pastoral caritativa en la parroquia, la pastoral social, él está realizando esta actividad. Es la segunda versión. El año pasado se hizo la primera, este año tenemos la segunda versión de el banquete de la fraternidad con los pobres. Son familias de nuestra comunidad parroquial que están en un programa de ayuda, pero organizado. Hacen parte la Sociedad San Vicente de Paúl, hace parte la pastoral de la Casa Pan y Vida y del Banco de la Leche. Son estos tres, digamos, los estamentos quienes están al frente de esta actividad, que la coordina el padre Fernando, Luis Fernando Restrepo, nuestro párroco, y trata de brindar con lo que la gente colabora. Como decía el padre Bernardo, es con las donaciones de ustedes, con lo que se puede hacer estas obras. Es vuestro dinero, es vuestra ofrenda la que está representada aquí en estas actividades con los pobres, en la pastoral caritativa. A ellos, ahora vamos a hacer un muestreo, las cámaras van a hacer unas tomas para darles a conocer esa actividad que se está realizando en el salón parroquial. Un banquete donde se les brinda un alimento, pero antes que ese alimento material, se les ha brindado el alimento de la palabra de Dios, la evangelización. Con ellos se hace un programa de leer la palabra de Dios, de hacer la lección divina cada semana, se les reúne, se les forma en lo humano y también en algunos elementos pertinentes, en caso de familias, y luego se les hace la ofrenda, digamos la ayudita en mercado o en leche, bueno, ya cada uno reciben esas ayudas materiales en mercado
o la ayuda del tipo que ellos demandan. Pero están sistematizados en la parroquia, es decir, cada estamento tiene listado de cuáles son las familias, se conocen con nombres concretos. O sea, esta no es una pastoral del mendigo deambulante por la calle, del harapiento, del vicioso, del mendigo que viene de otras partes a pedir dinero en el templo, en las calles. No, esta pastoral es organizada, es sistemática, conocemos nuestra gente a la que se le ayuda. Por eso nosotros los invitamos que quienes quieran vincularse a estos programas lo hagan a través de la Casa Pan y Vida o de la Sociedad San Vicente de Paúl o a través de la misma parroquia con cualquiera de los sacerdotes o personalmente con el Padre Luis Fernando. Porque esta pastoral es organizada y es la que mejor frutos da. Conocemos nuestra gente, conocemos nuestras familias pobres y a ellas queremos llegar y atender con la ayuda de ustedes. De tal manera que ojalá muchos inviten para que estos programas puedan crecer y extenderse más. Sabemos que en el marco de nuestra comunidad hay muchas familias pobres, muchas familias necesitadas. A todas las quisiéramos atender, pero hay que ir en una manera ordenada, de una manera progresiva. En la medida en que los fondos crecen un poco, nosotros también vamos extendiendo esa línea de acción, ese campo de acción. Por eso rematamos este programa, primero agradeciendo vuestra generosidad, en nombre del párroco, el Padre Luis Fernando Restrepo, y de nosotros los vicarios que con él trabajamos en este rebaño de la comunidad guarceña. Queremos agradecerles, que Dios les bendiga esa generosidad y dejarlos entonces con unas tomas o un mostreo de lo que se está celebrando en esta tarde para que ustedes se animen a seguir compartiendo desde las posibilidades que Dios les ha dado. El tesoro que nosotros tenemos, que nos vamos a hallar para la eternidad, es lo que podamos ayudar a estas personas que están en verdadera necesidad. Ese será nuestro tesoro en el cielo, no lo que acumulemos para esta tierra. Muchachos, que ustedes experimenten la alegría cuando uno hace bien.